Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Tiene que saber el país que hay una burocracia, o ¿cómo lo podríamos llamar?, privilegiada por salarios, por posiciones, un estamento asesor muy abundante y oneroso para la caja fiscal. Es posible que ahí estén muchísimos amigos del doctor Mideros o no amigos del doctor Mideros, porque se trata de una, ahí sí, de una especie de clase aparte, digamos, que ha disfrutado de cómodas asesorías y que ha sacado o ha multiplicado por 3 el presupuesto con el que el presidente Correa inició su gestión. Y esto se produjo antes, no se produjo en la época. Lo que ha hecho el presidente Moreno es respetar, pero por una estrategia interna propia de él, para que el otro no le diga, o los otros no le digan que es un traidor, que ha mandado a la casa a muchísima gente del partido y que el daño está ahí rogado de esa manera. ¿Cómo explicar lo que le pide Miguel García, doctor Mideros? ¿Cómo explicarle a la ciudadanía qué realmente ocurrió durante tantos años? Porque la vigencia de este aumento gigantesco de gasto corriente burocrático, porque es un gasto corriente, no ha reportado al país ningún tipo de beneficio. ¿O usted tiene argumentos para demostrarnos de que esta inversión en empleos públicos más o menos bien cotizados o bien pagados, con todo el derecho de mucha gente que se preparó para hacer papeles y roles, a cumplir roles muy significativos, como que no aparece esa productividad, digamos, de la inversión hecha por el Estado? Yo me quedaría hasta ahí por el momento. Bienvenido y muchas gracias. Le atiende el país su explicación, doctor Mideros. Tenga la bondad. Muchísimas gracias, Gonzalo, Miguel. Buen día a todos quienes nos escuchan. Creo que sí hay que hacer un señalamiento inicial, siempre referirse en términos de una casta o de una clase privilegiada hacia trabajadores y trabajadoras de la patria, servidores públicos, ya sean de carrera, ya sean de contrato ocasional, ya sean de nivel jerárquico superior, creo que es complejo. Creo que con el presidente Lenín Moreno, una casta. Me parece que con el presidente Lenín Moreno estamos estableciendo en primer lugar un ambiente de diálogo y de respeto, y creo que en esos términos es que vamos a poder llegar a las respuestas y a las conclusiones que todos estamos buscando. En efecto, ¿con qué nos encontramos? Sí nos encontramos con una situación económica muy compleja. Sí nos encontramos con algunos procesos que se duplican dentro de instituciones públicas. Sí nos encontramos con empresas públicas que demandan recursos del Estado. Otras son adecuadas, son rentables y más bien proveen de recursos, pero otras demandan muchísimos recursos. Nos enfrentamos entonces a la necesidad de generar algunas medidas y algunas corresponsabilidades, algunos ajustes que se deben hacer. ¿Para qué? ¿No les llama recortes usted de forma de no engañar al público? No, y lo voy a ir explicando en detalle. No, pero no le cambia de nombre. Usted dice, no quiere decir recortes. Se puede decir recortes en donde se vaya a recortar. Hay ajustes, claro, en donde se va a ajustar. Pero a eso voy al detalle. ¿Y la diferencia cuál es, perdón? La diferencia es importante y voy para allá. ¿Qué buscamos? Buscamos entonces de poder dar equilibrio a las finanzas públicas, correcto, equilibrio a la economía, correcto, atraer inversiones privadas, reactivar la producción, generar empleo. ¿Cómo? Garantizando derechos. El Estado lo entendemos como garante de derechos para todos, en igualdad de oportunidades, salud, educación, seguridad, etcétera, y evidentemente garantizando los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Qué estamos proponiendo? Porque esto hay que entenderlo que es parte de un programa económico integral de reactivación productiva y de generación de empleo. Hemos revisado las empresas públicas. Al revisar las empresas públicas hemos identificado 7 de ellas
desde la misma empresa coordinadora, en Farma, Fabrec, etcétera, que son empresas públicas que tienen que liquidarse lo antes posible. Otras, como Tuvieron Yachay, que tienen que irse liquidando en un periodo de tiempo adecuado. ¿No cree usted que debieron liquidarse Posiblemente sí. hace muchísimo tiempo, verdad? Mire, posiblemente sí. Lo que nosotros estamos haciendo es tomando las le cambiamos decisiones a que pipones, corresponden. y en estas empresas hubieron muchos pipones. Posiblemente, Es decir, si gente es que hay tenía pipones que se han enriquecido ilegalmente, hay que hacer las denuncias. Y que Exactamente. caigan. Y que caigan Sí. todos los que tengan que caer, pero haciendo las denuncias más allá de las generalizaciones. Haciendo las denuncias con nombre y apellido y con hechos para que caiga quien tiene que caer. Nosotros lo que estamos haciendo es un ejercicio serio de reducción de estas 7 empresas públicas en los próximos años. Dentro de esas empresas hay trabajadores y trabajadoras, alrededor de 1000, que en esos procesos evidentemente ya no van a poder seguir trabajando en esa empresa porque esa empresa va a desaparecer en el transcurso de los próximos años. Hay que liquidar la empresa, los activos de la empresa, pagar las liquidaciones que manda la ley a esos trabajadores y dar opciones de reconversión en el sentido de que puedan acceder a una fuente de empleo en otro lado. Dentro de las instituciones de la función ejecutiva, eso también es importante decirlo, los datos administrativos del Ministerio de Trabajo habla de 492.683 servidores públicos en la función ejecutiva. Hay servidores públicos también en gobiernos autónomos descentralizados y en otras funciones del Estado y evidentemente este número va a subir. ¿A cuánto ascendería ese porcentaje o ese número si usted tiene, debe haber estudiado ya la realidad? ¿Cómo comenzó la administración Correa y la administración Moreno? ¿De qué se hizo cargo, no? Sí, de estos 492.000, esto es importante decirlo, el 31%, 152.839 son funcionarios de apoyo y de asesorías. Los funcionarios de apoyo son aquellos que llevan procesos administrativos, financieros, de asesoría jurídica y las asesorías propias que tienen los niveles directivos, ¿sí? Y 339.000 son prestadores de servicios. Dentro de eso están los médicos, están los policías, están los profesionales de la educación, los educadores. También están la gente que trabaja en temas de inclusión social. Ahí no se topa. En donde sí recortamos, porque reducimos, es en los niveles de apoyo y de asesorías. Vamos a reducir a la mitad los niveles de las asesorías que existen en la función ejecutiva. Son alrededor de 300 personas que tienen nombramiento de libre disponibilidad, que serán retiradas en las próximas semanas y meses. ¿Por qué recortan en ese estamento, digamos? Justamente porque creemos que si debemos ser eficientes es ahí. Porque no podemos topar la calidad de los servicios públicos. ¿Ahí habían pipones? Tal vez. Pero creo que ese análisis en detalle no puede caer en generalizaciones. Es mi posición pero personal. La objetivización es mi posición personal. Sí calza. A la realidad. Yo no la usaría. Respeto que usted la use. Yo no la usaría. No. Yo creo que las generalizaciones no hacen bien. Por lo mismo, para no volver a incidir. Sí. Por lo menos cuando usted esté aquí, yo le he de decir después. Eso han sido pipones. Eso sí, pero con nombre, apellido y pruebas. Eso es lo importante siempre. No, pero ustedes lo conocen. Sí. Si usted mismo está dando el número dentro de esto vamos a recortar. Pipones. No, porque dentro de esas 300 personas hay funcionarios de mucha valía, hay personas, hay familias. Entonces, calificarlas, sí, adjetivarles de esa forma. Que requieren de trabajo de su padre, de su hermano, de sus hijos. Sí. O sea, Gonzalo, yo no los voy a adjetivar. Yo los respeto mucho a esas 300 personas que van a salir. Si es que alguien tiene algo que justificar, tiene que hacerlo en el marco de la ley. Son 300 asesorías. Adicionalmente a eso también se van a recortar niveles de apoyo. Y lo explicaba el día de ayer en la rueda de prensa. Por ejemplo, una de las fusiones que vamos a hacer es del Ministerio de Educación con el Ministerio de Deportes. Se va a mantener la política de deporte y todos los servicios para la recreación, para la activación y para el deporte de alto rendimiento. Pero los procesos de apoyo, como los administrativos, se fusionan. Entonces, ya va a ser un solo ministerio, ya no necesita 2 coordinaciones administrativas financieras, sino que una de estas se elimina, se recorta. Andrés Viveros, superior. Señor doctor, ¿qué ahorramos con la fusión o las fusiones que ustedes están anunciando desde esta víspera? Ahorramos gastos. Por ejemplo, locales.
Ahorramos locales, ahorramos viáticos, ahorramos arriendos, ahorramos gastos de, servicios viáticos? Básicos. ¿Por qué viáticos? Porque también tienen Porque menor se necesidad quedan los de mismos viajes. funcionarios. No en todos los casos. No en todos los casos. Entonces Pero son despidos, no. son recortes. A ver, hay de todo, Gonzalo. Le voy a desagregar Sí. todito, porque hay de todo. ¿Hay recortes? Sí. Hay fusiones también. Hay en el Ministerio del optimizaciones, sin duda. Deporte y su De todo. fusión con el Ministerio de Educación, dice usted, ¿cuántos puestos recortamos? Mire, dar un número en este No, momento pero debe es tener ya, irresponsable. claro. Es irresponsable. ¿O tiene el señor ministro del Tampoco. Trabajo? Pregúntele y le va a decir lo mismo que yo. No quiso porque esto venir. porque está en otro medio, Mira. lo estamos viendo al té, pero No, ha de venir esta no. semana. Ya le voy a decir. Sí, ya le voy a hacer dígale llegar la porque invitación. Claro que Miguelito sí. quiso Conversar entablar con un él. diálogo con él. Es más divertido el ministro de Deportes No, y de Trabajo. No, contento está con usted No, mismo. no. Estamos Mire, contentos. Gonzalo, Aprovecho. hay de todo, pero Ya. es un ejercicio responsable. En el jerárquico superior van a haber eliminaciones de partidas, sí. Asesorías, coordinaciones generales, administrativas, jurídicas, en donde existen fusiones, viceministerios inclusive, en aquellos ministerios que tienen más de uno y que no lo justifiquen. Va a haber eliminaciones también de subsecretarías. Todo eso en el nivel jerárquico superior. Dentro de lo que atañe a servidores públicos, quizás sí haya reducción, sobre todo en los servicios ocasionales. Los funcionarios que tienen nombramiento, que vienen de carrera, tienen garantizada su estabilidad, ¿sí? Salvo que existan efectivamente procesos que estén duplicados. Ahora, ese proceso tiene que hacerse en detalle en cada una de las instituciones. Yo le puedo decir que en la fusión del Ministerio de Deportes y de Educación, efectivamente se eliminarían coordinación administrativa, coordinación de asesoría jurídica, coordinación de planificación, las direcciones que corresponden a eso. Entonces, en esa fusión estaríamos, y además de los ministerios, estamos hablando tal vez de una supresión de entre 15 y 20 puestos de nivel jerárquico superior. Luego usted me pregunta, pero ¿y qué pasa con los servidores públicos? Eso hay que establecer en detalle viendo los procesos, revisando las evaluaciones del personal, claro. viendo el tipo de contrato que se tiene y ahí tomar esas decisiones. Entonces, eso vamos a hacerlo en un plazo de alrededor de 90 días para Ya. los 5 grandes cambios que existen a nivel ministerial. Entonces, en esos el 90 días importante. iremos teniendo la Ok. respuesta específica para no solo dar un número frío, sino para poder saber cuáles son las personas, cuáles son los motivos, cuáles son las liquidaciones, derechos, etcétera, que tienen lugar y cuáles son también las alternativas de empleo, ya sea en lo público o ya sea en lo privado, que también se pueden ofrecer a estas personas. Claro. Porque detrás de esto hay un tema humano que nos importa muchísimo. Dentro de esto está el sacrificio que hace el gobierno por ser más eficiente, por gastar $1.000 millones menos cada año, por dar paso también a una activación de la economía y al sector privado, a las inversiones, en donde estamos apostando a que el empleo ahora se cree desde el sector privado y que si alguna persona es desvinculada de lo público, efectivamente pueda tener una oportunidad de empleo para su sustento a través de las actividades privadas. No es un engaño, sin darle ninguna adjetivización, mejor, Miguel, que se unan o que se reduzcan de 5 ministerios, se reduzcan a 2, pero solamente, ¿no? Frente al crecimiento gigantesco que usted denunciaba antes, y yo también, preocupados por la situación de la caja fiscal, se van a mandar a la casa a 1.000 funcionarios. Van a ser separados, digamos, ¿no? Van a ser 1.000 funcionarios. En 4 años. Sí, además de... De las empresas, 1.000 funcionarios, 1.000 trabajadores en las 7 empresas públicas Ya. que van a ser liquidadas hasta el 2020. Esa es la precisión. Sí, ahora está claro que los 1.000 de que se habla no son de la jerárquica superior necesariamente, sino los trabajadores de las empresas que En van las a... empresas Claro. Lo que quiere decir de que en el sector público del gobierno central no se está hablando de eliminar a nada porque se está hablando de empresas. Y las empresas alrededor, si no estoy equivocado, entre todas las empresas está un rol de alrededor de 48,000 empleados. En consecuencia de esos 48,000 se van a eliminar 1.000 de las empresas. Eso es aparte del sector del gobierno central.
También me queda claro este momento la inquietud que teníamos de que no se ha elaborado todavía un estudio técnico para determinar los procesos, las responsabilidades que tiene cada uno de los empleados y determinar la necesidad de que permanezcan o no permanezcan en sus puestos de trabajo. Parcialmente, luego. Porque de otra manera se enfocaría en diverso tono. Creo que es un enfoque equivocado hablar de las empresas o de las instituciones que duplican funciones. Creo que el enfoque debería orientarse a si es que hay funcionarios con funciones, si es que hay funcionarios con perfiles, si es que hay funcionarios responsables y en consecuencia también hay de los otros, sin funciones, sin perfiles y responsables. Y créame, Andrés, que sí los hay, que fueron incorporados innecesariamente, que hay un sinnúmero de familias enteras de funcionarios del gobierno anterior que están ubicados en todo el sector público, que eso también le pedimos nosotros. Usted es consciente de que está vigente la ley de nepotismo que prohíbe que se ubiquen a los familiares en el sector público, pero está clarísimo que el mecanismo que utilizaron es, perdóneme el ejemplo, el Gonzalo es el ministro A, yo el ministro B, le llamo a Gonzalo, ministro A tus familiares les pongo yo, a los míos ubícales tú. Entonces pululan gente que no cumplen perfiles, que no tienen funciones y que la verdad, el único mérito es que tenían el padrino que parece que todavía lo tienen, porque en algunos casos todavía están ahí. ¿A quién le llama padrino? A la gente del gobierno anterior, a la cúpula del gobierno anterior, Correa, que ubicaron, no necesariamente a los ministros, en algunos casos, funcionarios. Pero tampoco yo acepto, por ejemplo, lo que me han planteado, que todos los que ingresaron con Correa tienen que irse. No. Hay gente positiva, hay gente que hace labores, pero también hay de los otros. Y les conocemos. Y le agradezco, Andrés, de que eliminen de la jerárquica superior. Miguel, ¿cuáles son las características de los otros? Los otros de la jerárquica superior, alguna gente lo único que sirve es para sumillar el trabajo que han hecho los de abajo. Usted sabe perfectamente que hay de esos. Pero quiero hacer una puntualización. ¿Y ese extenso? Es un muy significativo número, pero el estudio que van a realizar seguramente arrojará estas circunstancias. Esos no son defendibles. Nosotros defendemos a la gente que tiene trabajo, que es responsable. Le gana el discurso que el va a salir fallido, porque se quedan prácticamente todos. Está haciéndose un estudio. Digo yo, no. Está haciéndose un estudio. Ustedes debían haber esperado ese estudio. Está privilegiándose el derecho humano, me parece bien. Pero lo que sí hay que observar, y yo voy a aprovechar. Dice usted que al resto, a los de nombramiento, tienen garantizado la estabilidad. Y eso no es así. Si fuera así, el presidente Moreno debería derogar el decreto ejecutivo 813 que creó la figura ilegal de la compra de renuncia obligatoria. Compra de renuncia obligatoria a pretexto de normar el artículo 47 literal K de la Ley de Servicio Público. El presidente Correa introdujo la compra de renuncia obligatoria, que es nada más que un despido intempestivo, o sea, no hay garantía para la estabilidad de los de nombramiento. Y la sugerencia: la edad del sector público, la edad de los servidores públicos es bastante alta, la media. Este momento, dicen los compañeros que no hemos procesado, están entre cerca de 40,000 personas de los más de 600,000, que es de la cifra que yo manejo, que están ya cumpliendo los requisitos para jubilarse, 60 años de edad, 30 años de aportaciones. La norma, la Ley Orgánica de Servicio Público que nos rige, establece que aquellos que renuncien voluntariamente para jubilarse, cumpliendo los requisitos de la Ley de Seguridad Social, saldrán y recibirán una compensación. El 22, Andrés, el 22 de mayo, 2 días antes de que el presidente Correa deje sus funciones, con una señora encargada del Ministerio de Trabajo, emite el acuerdo ministerial 0924 y establece en términos muy cortos de que la compensación que está establecida en la ley para aquellos que renuncien para jubilarse voluntariamente, solo la recibirán aquellos que tengan más de 70 años de edad
o con enfermedades catastróficas. Eso ha detenido la salida voluntaria de mucha gente que quiere irse. Si usted procesan eso, derogan el 094 e incentivan y garantizan el pago, y le paso el dato. ¿Cómo financia? Inclusive la gente que quiere irse aceptaría una propuesta que establece la ley en el caso de que no haya dinero, la emisión de bonos redimibles de acuerdo a la edad. Pero si nos garantizan eso, al menos 25,000 personas dejarían sus puestos de trabajo. Y el compromiso que la ciudadanía y nosotros aspiraríamos es que esas plazas no sean llenadas por ninguna circunstancia, lo que quedaría unas 25,000 vacantes, y eso sí significaría un ahorro notable para las arcas fiscales. Yo trabajo en finanzas, Andrés. Nosotros nos obligaron que nos vayamos a la plataforma del norte. El Ministerio de Finanzas, el edificio del Ministerio está botado ya algunos meses, y se gastaron ingentes cantidades de dinero para habilitar en adecuaciones. Cada ministro que venía adecuaba. Sí. No sé por qué adecuaba, pero algo le convenía, pero adecuaron. Millones. Eran bodegas de burócratas. No, está bonito y está botado. Usted denunció. Y hay instituciones que siguen laborando, pagando suculentos arriendos al sector privado. ¿Cómo es posible que siga funcionando la Superintendencia de Control de Mercado pagando 20 y pico de miles de arriendo y 5 y pico de miles de guardia? Y nuestros ministerios están botados. Deberían no pedirles. Mi pedido es: oblíguenles que de inmediato dejen estos locales alquilados y vayan a ocupar los locales del Estado. Eso también es ahorro. Que estamos absolutamente de acuerdo. El caso particular del ex edificio del Ministerio de Finanzas, ya que ahora está en la plataforma financiera, ese edificio va a ser ocupado por la Secretaría de Educación Superior, CENESID, y por la Secretaría de la Política. Pero hay son 21 millones que ahorita están arrendando. Muchos de esos. Son 21 millones, 21 millones los que vamos a reducir. Adrián y el exalcalde de Quito están arrendando. Son 21 millones los que estamos... Son las instituciones. Claro. Son 21 millones de dólares. El Ministerio de Justicia también arrienda en las Torres de Almagro. Se va a ir a donde está el MIES actualmente, ahí en la zona del Amazonas, y el MIES se va a la plataforma. Sí, quedan los mismos. Son 21 millones. Déjeme decirle algunas cosas que son importantes. Este proceso... Andrés Mideros, Cadena Democracia. Perdone, doctor, es que mucha gente no sabe quién le está hablando. No reconoce la voz. Sí, después de unos 3 meses se le van a conocer porque le voy a molestar muchísimo a usted. Encantado, no es nunca molesto. Muchas gracias. Este proceso inicia ahora. Inicia con estos anuncios. Inicia con el estudio técnico que hemos hecho de nivel de macroprocesos del gobierno, de las prioridades, de lo que necesitamos. Estamos proponiéndole a la ciudadanía un Estado que se hace más eficiente y que da paso a la iniciativa privada para todo el tema productivo, y que el Estado se hace más eficiente para la garantía de derechos. En ese sentido, hemos identificado en dónde tenemos que hacer fusiones, recortes, eliminaciones administrativas, financieras, etcétera. El presidente de la República motiva estos procesos firmando un decreto ejecutivo que lo estará firmando en esta semana, esperamos que antes de su viaje a Lima para la Cumbre de las Américas, y da plazos. En el menor de los casos son 90 días, en algunos casos, como ese gran Ministerio de Energía y Minas que se va a crear por la fusión de electricidad, de hidrocarburos y de minas, 3 ministerios en uno solo. Tal vez será 120. Sí, verdaderamente energía. Ministerio de Energía. Tal vez será el plazo de 120 días. En esos plazos de entre 90 y 120 días se hace el análisis en detalle, ahí sí, incluso funcionario por funcionario, de sus funciones, de sus evaluaciones, y se van tomando las decisiones. Eso es un trabajo serio, y más bien aprovecho para invitar que todos podamos ser veedores y partícipes de este proceso. El presidente lo ha dicho con claridad y estamos convencidos de eso. La crítica y son asesorías gratuitas, claro, y esas nos vienen muy bien. Fáltele el respeto al expresidente. Quiero aprovechar esta oportunidad para que, estando ahí presente Andrés, también escuche la grabación del programa del día de ayer en otra emisora, concretamente contigo, Kendo, porque también ahí pedí que Andrés le llame al economista Flores para que le entregue la información que él acaba de hacer sobre el costo para el país que tuvo el default de la señora ministra de Economía y Finanzas, que realmente al país le costó 6.600 billones de dólares. Esa información la necesita conocer el señor presidente de la República
como la relativa al verdadero nivel de endeudamiento que ahora ya para todos los fines está aprobado por Contraloría y que supera los 65.000 millones de dólares, monto con el que vamos a convivir los próximos 10 años. Pedí que también le pidan a Marco Flores, que es el coordinador del Foro de Economía y Finanzas, esa información tanto de Jaime como la de preparada por Marco. ¿Recuerda usted de esa información y de esa indagación de Marco Flores? ¿Perdón? ¿Qué recuerda usted, reúne como denuncia, como queja, como análisis más que todo y como cuantificaciones, en fin, el estudio del economista Marco Flores, parte del foro al que usted también pertenece? Bueno, chévere, como yo mismo induje al tema, lo voy a desarrollar primero que eso y después volver al tema de la excesiva burocracia. No, por motivos de tiempo, lo que sea más macanudo. Tenga la bondad, perdone por el adjetivo. Claro, es que el expresidente Correa dice que no ha causado ningún perjuicio al país y que no hay derecho al juicio penal que le está siguiendo la Contraloría y que lo va a hacer la Fiscalía, porque dice que al país no le ha costado nada. Las disposiciones legales establecen que cuando hay dolo y afán de hacer daño al país, evidentemente hay indicios de responsabilidad penal. Y ahí realmente en ese informe que preparó Marco Flores se establece que por la decisión de la actual ministra de Economía, que es lo raro, realmente sorprendente que el presidente actual le haya llamado a colaborar nuevamente, después de que ella en el año 2008-2009 provocó el default en donde ningún juez determinó la ilegitimidad de la deuda. Ella causó daño al país porque se ahuyentó a los sectores financieros del mundo y nos lanzó a los brazos de China, y China nos abusó, violó al país, lamentablemente. ¿Usted sabe que ella nos envió donde los chinos? Porque ahora se va a hacer de a buenas con los americanos o con los funcionarios internacionales, se va como 8 o 15 días a Washington, al Fondo Monetario y a otras entidades importantísimas. Y yo estoy pidiendo a Dios que le vaya bien, pues no, porque de esas gestiones también depende el futuro de la economía ecuatoriana, fuera de broma. Claro, y al margen de las transgresiones ideológicas después de que han denostado tanto contra el Fondo Monetario, porque ya fue parte del gobierno de Correa, curiosamente el día de ayer solamente 3 personas le respaldaron a Correa: el propio Correa, Patiño y la ministra de este gobierno, lo cual resulta insólito, pero al menos piensa una cosa: le van a pedir la información, le van a pedir la información verdadera, ya sin ocultamientos, después de que la Contraloría hiciera el informe verificado de cuál es el monto de la deuda. Así que va a tener que enfrentar esto. Lo de Flores, señor economista. ¿Perdón? Del economista Flores queríamos escuchar. Sí, justamente ahí está. Marco Flores hizo un estudio sobre el daño que le causó al país el default. Al país le costó 6.600 millones de dólares. Dijo ella que se han ahorrado 2.000 porque se condonó una parte del capital, y la diferencia neta para el país de pérdida por la decisión de ella fue de 4.600 millones de dólares, lo cual es una infamia. Ahí está la verdadera pérdida para el país de la decisión de Correa con la señora actual. En fin, eso está allí, y lo de Jaime Carrera está todo el monto de la deuda y cómo el país va a convivir 10 años más con montos semejantes al actual durante todo el periodo, haga lo que haga el gobierno. Si no reconoce la deuda, estamos perdidos, porque tanto el señor presidente dijo ayer que dependiendo del monto del cálculo, de la forma de cálculo, aquí ya no hay ninguna duda. La deuda del país de 65.000 millones de dólares probado por la Contraloría, y ya no podemos cambiar el discurso como lo hace la ministra de Economía, que sigue pretendiendo que todavía está por debajo del 40%. Eso porque ella necesita ir al fondo diciendo que no tenemos deuda cuando el país ya lo sabe. Pero bueno, ya no me refiero más, porque yo le pido a Andrés Nideros que por favor le llame a Marco Flores, y si no, yo le llamo al Marco para que hable con él. Necesitan recabar esos 2 documentos que son hechos por los técnicos más calificados en materia de finanzas públicas, y si es que el gobierno no conoce, lamentablemente al señor presidente le van a hacer tomar decisiones equivocadas.